¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Claudia Sheinbaum se convierte en la primera mujer en sentarse en la silla del águila, la primera presidenta en toda nuestra historia. Y es interesante conocer los diferentes puntos de vista que nos ayudan a entender qué es lo que esto significa, qué es lo que esto representa, qué retos tiene por delante la doctora Sheinbaum. Voy a tener el honor de platicar, y se lo digo con todo corazón, el honor de platicar con una persona que admiro muchísimo por el trabajo que ha realizado desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo y que por supuesto nos ha servido como referencia en el marco periodístico. Voy a platicar con Cintia Bolio, caricaturista, pionera, por supuesto, de la caricatura política, parte de los chamucos, a quien le agradezco y le doy la bienvenida a esta comunidad. Cintia, ¿cómo estás? Hola Jesús, muchísimas gracias por la invitación. Harto honrada yo, pues ahora sí que la honrada soy yo y más con esta presentación tan hermosa. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, de verdad, cada palabra te la digo de todo corazón, querida Cintia. Oye, Igualmente, gracias. pues yo de entrada te preguntaría, ¿cuál es tu opinión, tu sentir ante lo que hemos visto? ¿Cómo crees que haya arrancado Claudia Sheinbaum, quien a partir del 1 de octubre es la primera presidenta de México? Bueno, pues ya nos habían dado algunos adelantos de lo que sería su gestión y estamos con la emoción de ver pues como realizado un sueño para la mitad y un poquito más de la población, de ver por fin a una mujer dirigiendo, como dice la frase, ¿no? Los destinos de la nación. Es algo que realmente no esperaba yo que sucediera tan pronto ya con nuestro primer gobierno de izquierda, con Andrés Manuel, y sin embargo aquí la tenemos, ¿no? Y es un gran cuadro, y creo que empezó muy bien en este primer día, reconociendo una de las grandes deudas históricas, que es la impunidad. En el caso de la masacre del 68, me pareció un símbolo muy, muy, muy fuerte y muy importante esta petición de disculpa, ¿no? Por parte de el Estado como tal. Y hoy, pues ya vimos también llegar este otro gran sueño, ¿no? Que es la implementación, ¿no? De medidas importantísimas para ampliar derechos de las mujeres. Hoy se le dedicó el espacio de la segunda mañanera a estos cambios constitucionales que van a ampliar derechos y que los van a elegir para estar ahí a la letra, ¿no? Esto sí es como un primer paso. No es suficiente, desde luego, lo sabemos por la experiencia precisamente de México, del trabajo del feminismo como tal, de los muchos grupos de feministas que han impulsado leyes muy importantes para reducir las violencias machistas, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ese es como el ejemplo, ¿no? Esta ley lucharon muchísimo para que se aprobara en 2008, y de 2008 para acá sabemos que no ha sido suficiente, se ha tenido que complementar. Y sin embargo, sabemos que en México seguimos teniendo un drama humano, las mujeres, de los feminicidios, ¿no? De los 10 feminicidios diarios, nuevas violencias que se ponen muy creativos los misóginos, ¿no? Los machitos, los hombres que violentan, perdón que diga hombres, pero bueno, por eso también le decimos hombres con N y con V, ¿no? Y tenemos ya más violencias reconocidas, ¿no? Se tienen que etiquetar, se tienen que añadir a esta ley. Por ejemplo, ella mencionó, y la presidenta, la violencia digital en particular, la ley Olimpia y la vicaria, que son recientes, ¿no? Y hemos visto también el trabajo para tipificar la violencia ácida, la simbólica, mediática, más las que ya teníamos, ¿no? En la ley de acceso que mencioné, las clásicas, ¿no? Física, psicológica, emocional, laboral, familiar, educativa, etcétera. O sea, son los tipos de violencia y los ámbitos, ¿no? En la comunidad, en el trabajo, en la escuela, etcétera. Entonces, lo que ella está proponiendo es que ya en la Constitución no basta con decir que un hombre y una mujer son iguales ante la ley y se deben de respetar todos sus derechos humanos, porque hay que especificar, ¿no? Hay que elaborar, y por eso añaden este párrafo importante de la ley sustantiva,
Y con esto lo que se pretende a través de las leyes, a través de las letras, pues es también que llegue de arriba, ¿no? De el ámbito de abogadas, abogados constitucionales y también de legisladoras y legisladores, pues que llegue al pueblo en general, ¿no? Ella lo dijo así, no basta con que hagamos la cartilla de derechos para las mujeres, sino que también hay que dársela a los hombres, ¿no? Yo creo que es un gran inicio. Esta mañanera ha sido muy importante, muy emocionante por lo simbólico e inclusive esta sección, ¿no? Que va a estar todos los jueves de hablar de las genealogías, ¿no? De la genealogía de las mujeres que tanto tiempo nos negaron, saber quiénes fueron las mujeres que participaron también en la constitución del pueblo, perdón, de la historia de México, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaban hoy de las épocas de la independencia, ¿no? Se invisibilizó mucho tiempo, por ejemplo, a Leona Vicario, a pesar de estar reconocida como dulcísima madre de la patria, además madre del periodismo en México, y solo sabíamos las mujeres de mi generación y los hombres que fuimos a la escuela pública, pues solo sabíamos de José Ortiz, ¿no? Y siempre el de Domínguez, la Ujú. corregidora, y ya, y solamente se le nombraba, ¿no? Sin embargo, pues sabemos ahora, gracias a los estudios feministas, que ella también tuvo ahí un papel preponderante, no estratégico, etcétera. Entonces también esta sección de los jueves, pues va a ser muy buena para invisibilizar desde las mañaneras, que a mí lo que más me gusta de la mañanera, además de que continúe, me parece un instrumento muy importante de parte de Andrés Manuel y ahora con Claudia, es precisamente esa característica didáctica, ¿no? No nada más de politización, sino también de enseñarnos, de hablarnos de la historia. Sí, porque a final de cuentas, gracias a que conoces tu historia, eso te permite sin duda alguna consolidarte en tu presente y sobre todo en tu futuro. Oye, querida Cintia, mucho se habló, ¿no? De la necesidad, decían algunos sectores de la prensa, del análisis, particularmente los que se definen como anti-López Obradoristas, que Claudia Sheinbaum tenía que romper con Andrés Manuel López Obrador para poder afianzar su autoridad, afianzar su figura, algo que no hizo. Durante el discurso incluso, o mensaje más bien dicho, de su toma de protesta, fue cariñosa, fue respetuosa hacia el propio Andrés Manuel López Obrador, y sin embargo, en esos minutos posteriores a ese mensaje, incluso yo me atrevería a decir que en el mismo, y después ya en el Zócalo, y ahora en estos días de las mañaneras, ha ido afianzando precisamente su estilo, su autoridad. ¿Eso de qué nos habla de la personalidad de Claudia Sheinbaum? Bueno, pues como dices, ¿no? Ese sería como el sueño guajiro, afortunadamente, de la derecha, ¿no? Que se olvidara, ¿no? De Andrés Manuel, de su propia historia, me parece absurdo. Porque lo que sabemos es que Claudia fue invitada como por Andrés Manuel, ella estaba en la academia y él la invita por sus características a trabajar con él y se desarrolla con él su carrera, ¿no? Entonces, como mentor, pues es un poco absurdo pedir que se olvide, ¿no? En lo personal, como su mentor no lo va a dejar de mencionar y no va a dejar de recordar, ¿no? El trabajo que realizaron juntos y nosotros votamos porque se continuara con la labor del gobierno de izquierda. O sea, no nada más mi generación, la generación de mi mamá, la de mi abuela, vivimos en una crisis eterna, siempre se hablaba de crisis, de devaluación, de cosas tremendas, ¿no? Eh, de la pobreza. ¿Qué hizo el neoliberalismo en más de 40 años? Pues producir pobres, ¿no? Y alguno que otro ultra rico que todavía se quejan. Entonces, lo que queremos es precisamente que se consoliden los gobiernos de izquierda y que haya izquierda para rato, ¿no? Y precisamente a partir de los buenos resultados del primer gobierno de izquierda es que la gente le dio más votos todavía a Claudia Sheinbaum. Eso fue no nada más el voto de agradecimiento porque quiero mucho a Andrés Manuel y me cae muy bien, sino reconocer precisamente que sí hubo un cambio que benefició a la población. No creo que la gente regale el voto nada más porque sí, ya ha sido un voto mayoritario. ¿Por qué? Porque nos guste o no, aunque es un país riquísimo, sigue siendo un país de pobres
y eso tiene que mejorarse a través de la acción del gobierno. Y yo creo que ella ya irá, como dices, ella como gobernante, pues ella va a ir desarrollando y nos va a ir mostrando ya su estilo personal, ¿no? Ya en funciones vamos a ir viendo qué tanto es lo que ella está aportando. A mí me parece muy importante todo lo que hoy se declaró, porque hemos luchado desde el movimiento de mujeres, pues también durante generaciones, ¿no? Y las brechas ahí están, no es nada más la salarial, ¿no? Está la alimentaria, educativa, bueno, todas, ¿no? Que según organismos internacionales que andan calificando a todo mundo, pues dicen que hablando nada más de la salarial, pues que van a pasar como casi un siglo, ¿no? Para que se cierre. Entonces, este paso que ella da es muy contundente, decir, no vamos a esperarnos décadas, sino que va a estar en la ley. Entonces, a igual trabajo, igual salario. Y yo creo que eso también nos demuestra mucho de su talante, ¿no? Como presidenta. ¿Qué obstáculos crees que tenga enfrente Claudia Sheinbaum? Llega con una gran legitimidad, llega con un apoyo popular muy fuerte, llega con un Congreso literal ya bajo el control de la 4T, incluyendo la Cámara de Senadores. ¿Qué tipo de obstáculos crees que pueda tener Claudia Sheinbaum? Pues va a enfrentar mucho la misoginia, yo creo. Ya empieza la derecha muy obsequiosa a regalarnos imágenes y apodos terribles, ¿no? Que hablan de esta misoginia. Obviamente ella es una mujer preparada, es una mujer científica, es una mujer blanca, entonces no la van a atacar por la parte del racismo clásico, pero sí por la misoginia, ¿no? Porque todavía tienen mucho esta idea anquilosada del deber ser, ¿no? Y lo natural y lo normal en una sociedad patriarcal es que el mandamás sea un hombre. Si una mujer llega es porque es la empleada de, ¿no? Es porque le dejó el asiento para que se lo cuide y él le va a estar diciendo, le va a estar dictando desde su rancho qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces vamos a ver mucho las expresiones de misoginia, los intentos de sabotaje también desde el interior, ¿no? Ya está ahorita hablándose que desde la Suprema Corte va a haber intentos de echar abajo una reforma judicial que ya es constitucional. Entonces va a seguir como esta ola desde los medios hegemónicos o desde las mismas redes, pero no olvidemos algo que es muy importante, ya tiene todo el respaldo también de los votos, ¿no? De la gente que ya está más consciente de que muchas veces lo que vemos en las redes, que ahora son como más atendidas por la población para la discusión política ya directa, pues muchas veces lo que vemos ahí son burbujas o son cortinas de humo, ¿no? No es el sentir popular. Nos pueden decir en Twitter, ¿no? Que México se acabó y que la gente ya está pidiendo que renuncie y demás, y uno sale a la calle y la gente dice, no, yo sí quiero que continúe este proyecto de izquierda al que le llamamos 4D. Oye, en este punto, por ejemplo, que da Cintia, con la expertise que tú tienes al plasmar de esta manera tan magistral este tipo de personajes, este tipo de historias, como lo haces. ¿En qué nivel crees que está la prensa en este momento, en toda esta discusión? O sea, cuando nos topamos, por ejemplo, sí, con caricaturistas incluso que dibujan a esta Sheinbaum como una sirvienta, por ejemplo, o que de plano, o comediantes que sueltan comentarios completamente fuera de lugar. ¿En qué nivel nos encontramos también como prensa para manejar este tipo de situaciones? Qué buena pregunta, porque fíjate que la representación es súper importante, ¿no? Y precisamente siempre nos hemos visto representadas, pues, como el objeto del humor, no como sujetas del humor, ¿no? Entonces, lo que mencionabas, ¿no? Del comediante de Televisa y de este cine lamentable que ayer dijo que íbamos a tener ahora un ama de casa, pero Mm. lo dice así con fastidio, así de, ay, no, ¿no? Ahora vamos a tener un ama de casa. Y dices, bueno, este hombre no abre un periódico, no abre un portal informativo, no tiene ni idea de lo que habla. Simplemente ahí es una expresión misógina, es decir, como es mujer, seguramente es una ama de casa
y pues por ende no está a la altura, ¿no? Y vamos a ver también este tipo de críticas también, porque siempre la medida del universo en el patriarcado es el hombre, ¿no? ¿Quién lo hace bien o no? Algunos lo harán mal, pues sí, pero bueno, ¿no? Pero si llega una mujer, no, decididamente algo va a romper, ¿no? Se le va a caer ahí la taza y va a manchar de tinta la Constitución y bueno, ¿no? Hay muchos chistes machistas al respecto. Yo he visto peores que los que están utilizando la palabra sirvienta, ¿no? Que ella, como bien lo dice, pues es un trabajo digno y es trabajadora del hogar, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber mucho ese ataque misógino y yo no sé por qué también hace mucha falta perspectiva feminista desde los medios, ¿no? Y lo seguimos viendo, te decía, lo simbólico es súper importante y uno de los pilares más fuertes del patriarcado para seguir discriminando a las mujeres, así sea la presidenta de la República, es la violencia simbólica. Y esta violencia simbólica también la vemos replicada en el periodismo, ¿no? Desde los medios. Sí, que en muchas ocasiones lo utilizas, digo, haciendo el comparativo, por ejemplo, con López Obrador era decirle cacas, decirle viejo guango, es decir, ese tipo de ofensas que buscan minimizar su propia forma, su propia personalidad, ¿no? Ahora lo replican con la propia Claudia Sheinbaum. Sí, yo creo que son expresiones de odio, ¿no? O sea, hay libertad de expresión y ahí lo vimos, ¿no? Nadie, a nadie le cerraron el Twitter. Bueno, la derecha sí le cerró el Twitter a Fox porque estaba, les hacía más daño a su campaña, ¿no? Pero están ahí y seguirán, y yo creo que sí es como el termómetro de qué es lo que ofrece o qué ofrecía la derecha y por eso perdió todos los votos, perdió la base social, ¿no? ¿Y qué es lo que ofrece la izquierda? La izquierda también tiene que ser ahora, pues igual que lo fue durante el sexenio de Andrés Manuel, tiene que ser cuidadosa y efectiva y saber comunicar, ¿no? Creo que ese fue el gran éxito de la mañanera y ahora va a seguir. Y bueno, también eh, te digo, esta parte didáctica es muy importante, ¿no? Yo en alguna cápsula le pedí a Andrés Manuel que por favor en las mañaneras tuviera una sección en donde le dijera a los hombres, oigan, violar está mal, ¿eh? Eh, Asesinar mujeres está mal, etcétera, ¿no? Golpear mujeres está mal. Hubiera sido tan importante porque es el discurso desde la más alta tribuna a un político que tiene toda la autoridad moral para hablarle directamente a los hombres. Las mujeres hablamos mucho, las feministas, yo hablo mucho de eso desde mi trabajo, pero no es lo mismo y lo sabemos, aunque no nos guste, a las feministas en particular, que si yo voy y le doy un curso a un grupo de hombres que son decididamente misóginos y convencidamente misóginos y les digo, oigan, está mal violar, está mal matar mujeres por el hecho de ser mujeres, pues me van a ver medio feo, van a tomar el curso, se van a llevar su constancia y se acabó, ¿no? Y van a seguir igual. Pero si llega un hombre, ¿no? En este caso Andrés Manuel o cualquiera, ¿no? Un colega, etcétera, y le dice, oye, no seas macho, pues ya estamos en el siglo XXI, agarra la onda, ¿no? Yo creo que estarían más abiertos, ¿no? Entonces, en el caso de Andrés Manuel no lo hizo, no se lo aconsejaron desde sus círculos, a mí me hubiera encantado, pero yo creo que Claudia sí, con la mañanera de hoy está dando esta señal, ¿no? De que sí va a tratar en la mañanera estos temas terribles, porque también son emergencias nacionales, como les decimos, y es muy necesario hablar de estos temas, de la cultura de la violación, por ejemplo, ¿no? Y tenemos casos ahorita terribles que nos ayudan a hablar esto en público, ¿no? En las redes, como el caso en Francia de Giselle, y yo creo que tenemos esta expectativa, en particular quienes nos dedicamos a través de nuestro trabajo, a hablar de discriminación por el hecho de ser mujeres, de las violencias existentes, persistentes, por lo mismo, o sea, el símbolo es súper importante. Entonces hay que tener a favor, ¿no? Ella tiene ya como misión mejorar la vida de las mujeres, va a empezar, me parece muy correcto con las más discriminadas de todas, ¿no? Que son las mujeres
más pobres, las mujeres indígenas, y está dedicando algunos programas a ello de arranque, ¿no? De entrada. Y hablar de las especificidades de cada grupo, porque no sufre la misma opresión una niña de Guerrero que es tratada por su propia familia vendida en matrimonio infantil, ¿no? Que una joven que tiene que dejar la escuela en la zona fronteriza de Tijuana y entrar a trabajar, ¿no? Que una mujer urbana en situación de calle en Ciudad de México, en fin, hay muchas aristas, ¿no? En el caso de la discriminación por ser mujeres, que yo creo que empezarán a ser atendidas específicamente y pues con especial atención de parte de la presidenta y de su equipo, ¿no? Con esta misión, porque también va a tener esta enorme presión de por ser la primera presidenta, de ser impecable y atender todo, y bueno, desde luego, igual que como con Andrés Manuel, se va a querer que arregle este país que nos destrozaron durante casi 100 años, ¿no? De prianismo. Entonces, pues tiene este reto por delante que yo creo que estamos viendo que va arrancando muy bien. Oye, y finalmente queda, Cintia, el tema de la mañanera, se lo pregunto regularmente a mis invitados e invitadas, y te lo pregunto también a ti, por supuesto, para conocer tu opinión. Ya mencionabas en parte qué bueno que siguió la mañanera. ¿Cómo explicamos el fenómeno de la mañanera en el sentido de fijar agenda, por ejemplo, o de arrebatarle literalmente la narrativa a medios corporativos que tenían la hegemonía de la misma? Sí, pues es que es importantísimo y es un hito, ¿no? Mundial. O sea, ¿en qué país tú ves al presidente o ahora a la presidenta diario hablando de la agenda y rindiendo cuentas, ¿no? Claro. Y exponiéndose a ver a qué le preguntan o a ver qué rollo le echan en la mañanera, ¿no? Yo creo que sí nos pueden envidiar mucho en varios países a la redonda, ¿no? Así como nos pueden envidiar las leyes que tenemos, como la ley de acceso, ¿no? Digo, el caso de la ley de acceso es un orgullo y a la vez es una vergüenza que las feministas hayan tenido que surgir con que trabajar para que surgiera este instrumento jurídico, ¿no? Entonces, lo que me parece es que es un hito que ella debe de continuar, que le va a dar su propio sello como científica, como feminista, como madre, como abuela. Lo que ha dicho ha sido también muy importante en la toma de posesión y en el discurso de Zócalo, porque también eso se nos echa en cara a las mujeres como si fuera algo que nos disminuye cuando llegamos a posiciones de poder tan altas, ¿no? O sea, es presidenta, sí, pero es la abuelita, ¿no? Mm. O sea, va a haber muchas maneras de tratar de disminuirla por ser mujer, por ser madre, por ser abuela, etcétera, ¿no? Así como se habrá encontrado ella en la academia, resistencias en la Academia de Ciencia, etcétera, ¿no? Siempre están ahí las barreras, pero yo creo que tiene el carácter y tiene esta misión que nos está demostrando el día de hoy, que esa misión la va a tener como muy presente, no nada más en la administración correcta, económica y demás, sino de ampliación de derechos. Esto también es lo que esperamos, ¿no? Y por ello votamos y yo creo que va para muy buen puerto y vamos a estar ahí apoyándola y también pues vigilando precisamente qué sucede con el debate público, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta de este país que es tan patriarcal frente ahora a la administración de una mujer? Mi querida admirada Cintia Bolio, de verdad que ha sido un placer platicar contigo, escucharte y aprender de ti. Nada, al contrario, muchísimas gracias. Yo feliz.